¿Qué ocurre realmente en tu cuerpo si consumes omega 3 durante 30 días o apenas 4 semanas? Millones de mujeres lo toman convencidas de que están cuidando su corazón, su memoria y también su piel, pero aún así siguen con cansancio, inflamación, piel apagada o problemas de concentración, sin entender por qué. La razón no es que el omega 3 no funcione, el problema es que la mayoría lo consume de una forma que anula sus beneficios sin darse cuenta. Hoy vamos a aclarar qué beneficios son reales, cuáles son los riesgos ocultos y por qué solo cuando se consume de la manera correcta, los cambios pueden notarse de verdad en la salud y en la apariencia, especialmente después de los 60. Si tienes más de 60 años y tomas omega 3, deja un comentario con la palabra omega ahora mismo. Lo que vas a escuchar hoy puede cambiar por completo la forma en que lo usas. El omega 3 es un ácido graso esencial, lo que significa que el cuerpo humano lo necesita para funcionar correctamente, pero no puede producirlo por sí mismo. Por esta razón, debe obtenerse obligatoriamente a través de los alimentos. Hoy en día, muchas personas presentan un consumo insuficiente de omega 3, en gran parte por desconocer su papel clave no solo en el cerebro, el corazón y los ojos, sino también en la piel, el cabello, las uñas, el equilibrio hormonal y la prevención de enfermedades crónicas. Tras su ingesta, el omega 3 se absorbe en el intestino, pasa al hígado y en un plazo de 3 a 5 días comienza a incorporarse a las membranas celulares. Dado que estas membranas están formadas en gran parte por grasas, el omega 3 mejora su flexibilidad y la comunicación entre células. Esto se traduce en un mejor funcionamiento de los tejidos y órganos, especialmente del sistema nervioso y cardiovascular. Sin embargo, para que las células alcancen una saturación adecuada, es necesario un consumo continuo durante al menos 3 a 4 semanas, idealmente como un hábito de por vida y no como una intervención puntual. Existen 3 tipos principales de omega 3, DHA, EPA y ALA. Los alimentos de origen animal, especialmente los pescados marinos, aportan principalmente DHA y EPA, las formas con mayor efecto biológico. Los alimentos de origen vegetal contienen sobre todo ALA, cuya conversión a DHA y EPA en el cuerpo humano es limitada y depende de factores individuales como la edad, el estado hormonal y la salud metabólica. Desde el punto de vista de la belleza y la salud de la piel, el omega 3 ayuda a reforzar la barrera cutánea, reduce la pérdida de agua, combate la inflamación y el estrés oxidativo y puede contribuir a una piel más elástica, luminosa y resistente al envejecimiento prematuro. En el cabello y las uñas, favorece la nutrición del folículo piloso y de la matriz ungueal, ayudando a disminuir la caída capilar, la fragilidad y la sequedad. A nivel hormonal, el omega 3 puede contribuir a una mejor regulación del ciclo menstrual, al modular procesos inflamatorios y apoyar la síntesis hormonal, lo que resulta especialmente beneficioso en mujeres con ciclos irregulares o síntomas premenstruales intensos. Además, estudios observacionales sugieren que una ingesta adecuada de omega 3 como parte de una dieta equilibrada se asocia con una menor inflamación sistémica, un entorno metabólico más saludable y un posible efecto protector frente al cáncer de mama, aunque siempre dentro de un enfoque preventivo y no terapéutico. Las mejores fuentes de omega 3 son los pescados marinos, preferiblemente salvajes, como sardinas, salmón, caballa, bacalao, atún, anchoas y mariscos. Estos alimentos también aportan vitaminas D y A, vitaminas del grupo B y minerales esenciales. Las fuentes vegetales, semillas de lino, chía, calabaza, soya, aceite de oliva y verduras de hoja verde, son excelentes por su fibra y micronutrientes, pero no deberían ser la única fuente si se busca un beneficio completo y sostenido para la salud y la belleza integral. Después de los 60 años, el cuerpo de la mujer entra en una etapa muy concreta, menos protección hormonal, más inflamación silenciosa y mayor sensibilidad en piel, articulaciones, ojos y cerebro. En este contexto, el omega 3 deja de ser un simple nutriente bueno y se convierte en una herramienta clave para la salud femenina cuando se usa correctamente. El primer gran beneficio del omega 3 en mujeres mayores es su potente efecto antiinflamatorio. Tras la menopausia, el descenso de estrógenos favorece la inflamación crónica de bajo grado, responsable de muchos síntomas que parecen normales con la edad, pero no deberían ignorarse: dolor articular, rigidez matutina, brotes de acné tardío,
piel enrojecida o sensible. El omega 3 ayuda a regular las moléculas proinflamatorias del organismo, reduciendo esa inflamación desde dentro. Por eso, en mujeres con artritis reumatoide, se ha observado una disminución del dolor y de la rigidez cuando el consumo de omega 3 es constante y adecuado. Esa misma acción antiinflamatoria explica por qué el omega 3 es tan valioso para la piel, el cabello y las uñas después de los 60. Muchas mujeres notan que la piel se vuelve más fina, seca y reactiva, aparecen granos inesperados o tarda más en cicatrizar. El omega 3 fortalece la barrera cutánea, reduce la pérdida de agua y ayuda a estabilizar la respuesta inflamatoria de la piel. El resultado no es una piel perfecta, sino una piel más calmada, más elástica y con mejor aspecto general. En el cabello y las uñas, contribuye a una mejor nutrición del folículo y de la matriz ungueal, ayudando a reducir la fragilidad, la caída excesiva y la sequedad. En cuanto a los síntomas de la perimenopausia y la menopausia, el omega 3 no actúa como una hormona, pero sí como un modulador biológico. Muchas mujeres, después de los 60, siguen experimentando sofocos, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad y trastornos del sueño. El omega 3 puede ayudar a disminuir la intensidad de los bochornos al reducir la inflamación y mejorar la respuesta del sistema nervioso al estrés. Además, se asocia con una mejor estabilidad emocional, algo especialmente importante en esta etapa de la vida. Otro beneficio femenino poco mencionado es su efecto sobre el dolor menstrual residual en mujeres que aún presentan ciclos irregulares tardíos o molestias pélvicas crónicas. El omega 3 reduce la producción de prostaglandinas inflamatorias, lo que puede ayudar a disminuir el dolor abdominal y la sensación de hinchazón. El omega 3 también juega un papel relevante en la prevención del envejecimiento celular. Su capacidad antioxidante indirecta ayuda a proteger las células del daño oxidativo, uno de los principales mecanismos del envejecimiento. En mujeres mayores, este efecto se traduce en menor deterioro de tejidos, mejor recuperación y un entorno metabólico más estable. En este contexto, una dieta rica en omega 3 se ha asociado con un perfil inflamatorio más bajo, lo que resulta importante en estrategias de prevención del cáncer de mama, siempre dentro de un enfoque preventivo y no terapéutico. A nivel mental y emocional, el omega 3 es especialmente importante después de los 60. El cerebro está compuesto en gran parte por grasas y el DHA, una forma de omega 3, es estructuralmente esencial. Un consumo adecuado se asocia con mejor memoria, mayor claridad mental y menor sensación de niebla cognitiva. Además, algunos estudios observan que mujeres con síntomas de ansiedad o depresión tienden a tener niveles más bajos de omega 3 y que su corrección puede ayudar como parte de una estrategia integral para reducir el estrés y la tensión emocional. Los ojos son otro punto crítico en esta etapa. El ojo seco, el ardor, el enrojecimiento y la sensación de arenilla son muy frecuentes después de los 60. El omega 3 mejora la calidad de la película lagrimal y reduce la inflamación ocular. También se ha asociado con un menor riesgo de degeneración macular asociada a la edad y con una reducción de la presión intraocular, ayudando a proteger la visión a largo plazo. En resumen, para una mujer mayor de 60 años, el omega 3 aporta beneficios claros y directos. Reduce la inflamación, mejora piel, cabello y uñas, alivia síntomas de la menopausia, apoya las articulaciones, protege la visión, fortalece el cerebro, ayuda a manejar el estrés y contribuye a un envejecimiento más saludable. No es un milagro, es un pilar nutricional cuando se usa con constancia. Para que el omega 3 marque una diferencia real en la salud de una mujer después de los 60 años, no basta con conocerlo. Hay que saber usarlo bien. Elegir la fuente correcta, la cantidad adecuada y una forma de consumo constante es lo que transforma un simple nutriente en un verdadero aliado para el envejecimiento saludable. La primera clave es el pescado azul de calidad. El omega 3 más beneficioso para el organismo femenino es el que aporta EPA y DHA, presentes de forma natural en los pescados grasos. Las mejores opciones son sardinas, caballa, jurel, anchoas y salmón. Siempre que sea posible, conviene priorizar el pescado salvaje, ya que suele contener más omega 3 y menos residuos que el pescado de cría intensiva. La frecuencia ideal es de 2 a 3 veces por semana, con una duración aproximada de 100 a 150 gramos por comida. No se trata de comer grandes cantidades, sino de mantener la regularidad.
Para conservar el omega 3, lo mejor es cocinar el pescado al horno, al vapor o en papillote, evitando frituras y temperaturas excesivas que dañan estas grasas sensibles. El salmón merece una mención especial. El salmón salvaje es una excelente fuente de omega 3. Si solo tienes acceso a salmón de granja, elige uno de buena procedencia y consúmelo con moderación. 2 raciones semanales bien preparadas son suficientes para aportar beneficios reales al corazón, al cerebro y a la piel. El aceite de hígado de bacalao es una fuente tradicional y muy rica en omega 3, además de vitamina D y vitamina A, nutrientes especialmente importantes después de los 60. La forma adecuada de usarlo es una cucharadita al día, siempre durante una comida. No conviene exceder esta cantidad ni combinarlo sin control con otros suplementos de vitaminas liposolubles. Huevos enriquecidos con omega 3. Un gesto sencillo. Los huevos de gallinas alimentadas con semillas de lino aportan pequeñas cantidades de omega 3 y pueden consumirse uno al día o varios a la semana. No sustituyen al pescado, pero ayudan a mantener un aporte regular y equilibrado. Las semillas de chía y linaza molida pueden añadirse fácilmente a la dieta, una cucharada al día, en yogur, ensaladas o sopas. Aportan omega 3 vegetal y fibra, beneficiosos para el tránsito intestinal y la salud general, aunque no reemplazan al omega 3 marino. Si no comes pescado o tu consumo es muy bajo, los suplementos pueden ser útiles. La dosis recomendada suele estar entre 1 y 3 gramos diarios de EPA y DHA combinados, siempre tomados con las comidas para mejorar la tolerancia. No se debe superar esta cantidad sin supervisión médica, especialmente si se toman anticoagulantes u otros medicamentos. El omega 3 no funciona por exceso, sino por constancia y calidad. Reducir aceites vegetales refinados, priorizar alimentos naturales y mantener una rutina sencilla y sostenible es la mejor estrategia. Así, el omega 3 deja de ser una cápsula más y se convierte en una base sólida para proteger la salud, la energía y la calidad de vida después de los 60 años. Si suplementas omega 3 como complemento alimenticio, ya sea en cápsulas o en formato líquido, estas indicaciones son clave para usarlo correctamente. No seguirlas puede reducir su eficacia e incluso provocar efectos contrarios a los esperados. Aplicarlas, en cambio, permite que el omega 3 despliegue todo su potencial antiinflamatorio y protector, especialmente en mujeres mayores de 60 años. Primero, nunca lo tomes en ayunas, sin importar el formato. El omega 3 es una grasa y necesita un entorno digestivo activo para absorberse bien. Tomarlo con el estómago vacío aumenta el riesgo de náuseas, acidez, eructos con sabor a pescado y mala tolerancia. La regla es simple. Tómalo siempre junto con una comida, idealmente el almuerzo o la cena. Esto mejora la absorción y además favorece la absorción de vitaminas liposolubles como A, D, E y K. Segundo, elige la dosis correcta y manténla constante. En suplementos, lo importante no es el número de cápsulas ni el volumen del líquido, sino la cantidad real de EPA y DHA. En la mayoría de los adultos, la dosis habitual eficaz se sitúa entre 1 y 3 gramos diarios de EPA y DHA combinados, según necesidades individuales. Tomar más no acelera los beneficios y puede aumentar el riesgo de molestias digestivas o interacciones con fármacos. Lo que realmente marca la diferencia es la constancia diaria, no las dosis altas ocasionales. Tercero, revisa la etiqueta con atención. Muchas cápsulas indican 1000 miligramos de aceite de pescado, pero eso no significa 1000 miligramos de omega 3 activo. Comprueba siempre cuántos miligramos de EPA y DHA aporta cada cápsula o cada dosis líquida. Un producto de mayor concentración permite tomar menos cantidad y suele ser mejor tolerado. Cuarto, conserva el suplemento correctamente. El omega 3 se oxida con facilidad por el calor, la luz y el aire. Las cápsulas deben guardarse en un lugar fresco y oscuro, dentro de su envase original. Evita pasarlas a pastilleros durante días, ya que se oxidan más rápido. En el formato líquido, una vez abierto, el frasco debe guardarse en el refrigerador, bien cerrado. Si el producto huele rancio, sabe amargo o provoca picor al tragarlo, no debe consumirse. Quinto, no lo mezcles con bebidas calientes ni con alcohol. El calor destruye la estructura del omega 3. No lo añadas a café, té caliente ni sopa hirviendo. El alcohol puede aumentar la irritación gástrica y disminuir su efecto antiinflamatorio. Si usas el formato líquido, tómalo directamente o con alimentos fríos o templados. Sexto, atención si tomas medicamentos.
El omega 3 tiene un leve efecto anticoagulante. Si tomas anticoagulantes, antiagregantes, ciertos antiinflamatorios o tienes una cirugía programada, consulta con un profesional de la salud antes de suplementar, especialmente si usas dosis altas o formato líquido. Séptimo, calidad antes que precio. Elige marcas confiables, con control de metales pesados y etiquetado claro. Un suplemento demasiado barato suele tener baja concentración, peor estabilidad o mayor riesgo de oxidación. En resumen, para que el omega 3 como suplemento, en cápsulas o líquido, no pierda eficacia ni se vuelva contraproducente, recuerda estas reglas de oro, siempre con comida, dosis correcta de EPA y DHA, constancia diaria, buena conservación y calidad comprobada. Así, el omega 3 actúa como un aliado real para la salud y no como un suplemento mal aprovechado. Para cerrar, es importante volver a lo esencial. Después de hablar de beneficios, dosis, tiempos, formas de consumo y posibles errores, el mensaje clave es muy claro. El omega 3 funciona mejor cuando forma parte de un estilo de vida saludable, no cuando se usa como un parche aislado. La base siempre debe ser la alimentación natural. Incluir pescado azul de calidad 2 o 3 veces por semana, sardinas, caballa, boquerones, salmón salvaje o bacalao. Aporta omega 3 en su forma más completa y biodisponible, acompañado de proteínas de alto valor biológico, vitamina D, vitaminas del grupo B y minerales esenciales. A esto se suma el consumo frecuente de semillas como la chía, la linaza y las semillas de calabaza, que aunque no sustituyen al omega 3 marino, sí aportan fibra, antioxidantes y un apoyo metabólico muy valioso. Cuando la alimentación no es suficiente, ya sea por falta de apetito, dificultades para comer pescado, dieta vegetariana o necesidades específicas propias de la edad, la suplementación oral puede ser una gran aliada. Pero solo si se hace bien. Usar omega 3 en cápsulas o en formato líquido sin respetar la dosis, el momento de consumo o la calidad del producto es uno de los errores más comunes y la razón por la que muchas personas dicen que no les hizo nada. Este es uno de los errores más comunes. El omega 3 necesita tiempo, no prisas. En pocas semanas, cuando se usa de forma regular, muchas personas comienzan a notar mejoras reales. Menos rigidez articular, mejor claridad mental, piel más hidratada, ojos menos secos, más estabilidad emocional. Pero para que esto ocurra, no sirve tomarlo de manera intermitente ni en dosis aleatorias. También es fundamental recordar que ningún suplemento compensa hábitos perjudiciales. El omega 3 no puede contrarrestar por sí solo una dieta rica en ultraprocesados, exceso de azúcares, aceites refinados o sedentarismo. Por eso, siempre debe ir acompañado de otros pilares básicos de la salud. El primero es el movimiento diario. No hace falta ejercicio intenso ni extremo. Caminar a buen ritmo, hacer ejercicios de fuerza suave, movilidad articular o actividades como yoga o natación ayuda a reducir los triglicéridos, mejora la sensibilidad a la insulina y potencia el efecto antiinflamatorio del omega 3. El cuerpo está diseñado para moverse, y sin movimiento, incluso los mejores nutrientes pierden parte de su efecto. El segundo pilar es el descanso adecuado. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Durante el sueño profundo se regulan hormonas, se reduce la inflamación y se reparan tejidos. El omega 3 apoya estos procesos, pero si el sueño es insuficiente o de mala calidad, el cuerpo permanece en un estado de estrés que bloquea muchos de sus beneficios. Dormir entre 7 y 8 horas, con horarios regulares, es una inversión directa en salud. Y el tercer pilar es la regularidad y la paciencia. La salud no se construye en una semana. Se construye con pequeñas decisiones repetidas cada día. Comer mejor, moverse un poco más, dormir mejor y usar los suplementos con criterio. Esa es la combinación que realmente transforma la calidad de vida con el paso del tiempo, especialmente después de los 60. Así que la invitación final es simple y realista. Prioriza siempre los alimentos naturales. Usa el omega 3 como un complemento cuando sea necesario. Evita los errores que anulan su efecto y acompáñalo de hábitos que cuiden tu cuerpo de forma integral. En pocas semanas notarás cambios sutiles. En unos meses, cambios profundos. Si este contenido te ha ayudado, cuéntanos en los comentarios qué temas te gustaría que abordemos en los próximos videos. Estas conversaciones existen gracias a tus preguntas y a tu interés. Y si quieres, dinos también desde qué parte
parte del mundo nos sigues. Te enviamos un abrazo grande y sincero. Cuídate mucho y hasta el próximo encuentro.